Bueno, primero que todo, quiero agradecerle a la SAI por, por haberme invitado a hablar con ustedes sobre este tema, que para mí es bastante caro porque por muchos años me desempeñé como funcionario público en la Gobernación de Antioquia, trabajando precisamente en los planes de desarrollo. Entonces, este es un tema que me gusta compartirlo con todos los públicos, porque con ellos aprendo mucho. Bueno, ahora el tema que nos ocupa es el del desarrollo de Antioquia y la relación que con ese desarrollo guarda el proyecto de autopistas de la prosperidad. Vamos a ver cómo... ¿Por qué no me está funcionando? Bueno, lo voy a hacer refiriéndome a 3 puntos principalmente. Uno, pues, muy general, que tiene que ver con el concepto de desarrollo y los determinantes del desarrollo, tratando de ver como la relación que tiene la inversión en infraestructura y sobre todo en vías y el desarrollo, y sobre todo el desarrollo regional, porque nos vamos a referir básicamente es al departamento de Antioquia. Aunque me dijeron que no trabajara este punto, me pareció interesante hacer un poquito de remembranza sobre los orígenes de este proyecto de autopistas de la prosperidad. Y por último, a lo que vinimos, que fue hablar de las implicaciones económicas de corto y de largo plazo de este proyecto. Vamos a ver si ahora sí me funciona esto. Tampoco. Bueno. Aquí no me voy a detener, porque ahora hablaba con uno de ustedes lo difícil que es llegar a acuerdos sobre ese concepto de desarrollo. Pero sea cual fuere, digamos, el concepto que se maneje de desarrollo, en la base siempre vamos a encontrar el crecimiento económico de largo plazo. O sea que cuando hablamos de desarrollo, siempre nos estamos refiriendo de alguna manera a la capacidad productiva, es decir, al producto tendencial o a la capacidad de crecimiento de largo plazo de la economía. Pero esto no basta simplemente con el crecimiento de la economía, porque cuando nos enfocamos en el crecimiento de la economía, los indicadores de desarrollo básicamente son los que tienen que ver con el PIB per cápita, que es un promedio, y no nos dice específicamente cómo está cada uno frente a ese promedio. Y ese es un problema sobre todo en contextos como el nuestro, que están caracterizados por altos niveles de desigualdad. El caso del área metropolitana es muy particular porque tiene que ver con una ciudad, sobre todo el caso de Medellín, que tiene un ingreso per cápita ya más bien alto, pero tiene focos de pobreza crítica altos también, y esto tiene que ver pues con el hecho de que los indicadores de desigualdad son bastante altos, el Gini es bastante alto y eso pues tiene implicaciones en el sentido de que para reducir la pobreza el esfuerzo que habría que hacer de crecimiento sería bastante grande. Bueno, para terminar esta partecita sobre el tema del desarrollo, creo que estamos muy acostumbrados a adjetivar el desarrollo, es decir, decimos desarrollo humano, desarrollo equitativo, desarrollo sostenible, desarrollo regional, desarrollo local, todos son adjetivos, pero ¿cuál es la sustancia del desarrollo? Yo creo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Y mirándolo de otra manera, tiene que ver con las posibilidades de que la gente ejerza la libertad, en el sentido de tener las capacidades para poder hacer lo que considere de mayor valor de acuerdo con su cultura. Esto de todas maneras tiene implicaciones en el sentido de que para lograr el desarrollo pues hay que partir más bien no desde arriba, sino desde la base social, desde los territorios, desde las regiones, y realmente el desarrollo se logra es sobre la base de grupos sociales cohesionados, fuertes, en territorios que cuentan con todas las condiciones físicas, institucionales y de políticas para generar procesos envolventes
que generan crecimiento y se pueden traducir en mejoras de calidad de vida. Mirado desde este punto de vista, pues el tema del desarrollo es bastante complejo, pero no lo hagamos tan complejo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los organismos internacionales enfocaron mucho su interés en apoyar a los países que llamaron en desarrollo para que, mediante ciertas políticas orientadas por teóricos del desarrollo, pues estos países llegaran a ser algún día lo que son hoy los países desarrollados. Dentro de esos enfoques basados en enfoques del crecimiento, es de destacar el enfoque clásico. Los clásicos establecen una relación bastante estrecha entre crecimiento e inversión en capital físico. Para ellos lo importante es el ahorro que facilite la inversión en capital físico, y obviamente eso conducirá a un crecimiento de la economía, y el crecimiento generará empleo y por esa vía pues mejorará la calidad de vida. Entonces, estos organismos internacionales, a través de misiones que llegaron al país, la primera que yo creo que ustedes conocen muy bien, que fue una misión comandada por Lochin Kerry, que se quedó viviendo en Colombia y que ya en los años 70 asesoró al presidente Misael Pastrana Borrero con sus 4 estrategias. Pues lo que hicieron fue capacitar cuadros técnicos para trabajar en los procesos de planeación, en el manejo de las finanzas públicas, pero sobre todo también en la formulación de proyectos de obras públicas. Y las primeras oficinas de planeación en Colombia pues fueron oficinas básicamente de formulación de proyectos. Y allí se prepararon los técnicos, proyectos que tenían que ser presentados a estos organismos internacionales para conseguir el crédito, dado que los años 60 fueron bastante complicados en materia de divisas, y era necesario entonces contar con ese crédito para avanzar sobre todo en la construcción de carreteras, para vincular el mercado interno y articular mejor el país con los mercados externos. Esto de todas maneras ustedes saben que siempre hemos tenido un rezago bastante grande en materia de infraestructura vial, y que eso ha pesado mucho sobre el desarrollo del país, porque a pesar de los avances que se han logrado en construcción de carreteras y en articulación de los mercados internos, pues todavía tenemos grandes dificultades para la comunicación interregional, y ese problema, digamos, no facilita la especialización de las regiones. Por eso tenemos que casi todas las regiones en Colombia son regiones en cierta forma autosuficientes, y eso hace que el comercio interregional no sea muy fuerte y no se puedan aprovechar las ventajas comparativas, y por esa vía mejorar en algo también la competitividad. O sea pues que tenemos un reto. De todas maneras, hay que señalar que las cosas vienen mejorando paulatinamente a pesar del atraso, no por falta precisamente de recursos, sino porque desafortunadamente no siempre se manejan bien los recursos. La corrupción o malos proyectos muchas veces también no nos permiten estar a la par de otros países, incluso de América Latina, que invierten relativamente menos con respecto al PIB que nosotros. Pero yo siempre manejaba una idea con respecto a la inflación, para poner pues un ejemplo del progreso paulatino, porque hay que señalar las cosas buenas también. Yo siempre creía que, tenía las cifras más bien con respecto a la inflación de Medellín en relación con el promedio nacional, y siempre me daba que la inflación de Medellín estaba 1 o 2 puntos por encima del promedio nacional, y eso tenía mucho que ver con que nosotros importamos mucha parte de los alimentos, como importamos mucha parte de las materias primas. Es decir, nosotros tenemos una relación valor agregado consumo intermedio a nivel industrial que no es muy alto, somos grandes importadores, pero algún alumno quiso hace poquito
que yo lo asesorara para su tesis con ese tema de la inflación de Medellín. Y yo le dije, maneje las cifras y hablamos. Y cuando llegó a mi oficina y me dijo pues que yo no tenía ninguna razón en lo que decía, porque lo que él encontraba es que la inflación de Medellín estaba moviéndose al mismo ritmo que la inflación nacional. Es decir, y ya los alimentos no explicaban las fluctuaciones de la inflación, tanto como en el pasado. Y la sorpresa fue también que en los grandes centros urbanos esta tendencia también se estaba manifestando, lo cual quiere decir dos cosas. Una es que de alguna manera han venido mejorando las comunicaciones interregionales. Así tengamos problemas de accesibilidad, de curvaturas, que generan costos y tiempos mayores para llegar a Medellín, de cualquier manera las cosas han mejorado y yo creo que de manera muy importante. Y lo segundo es que la logística y la comercialización, donde las plazas mayoristas juegan un papel importante, ha mejorado y tienen un buen sistema de comunicación nacional, lo cual permite manejar la oferta y la demanda de manera más adecuada. Esto es lo que quiero decir pues con respecto a este tema pues de las carreteras y digamos el énfasis que inicialmente se hizo desde los organismos internacionales para financiar la infraestructura vial. No me quiero meter con el otro temita, porque es que el Banco Mundial ya cambió, antes era el BIRF, Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, ahora el BID, ha cambiado el discurso totalmente. Ya está diciendo que más importante que la infraestructura vial son las ideas. Las ideas implican pues que se cuente con capital humano, que está incorporado en las personas, el conocimiento, y que se invierta más en ciencia y tecnología. Y esto tiene mucho que ver con las nuevas teorías del desarrollo que se llaman teorías del desarrollo endógeno, que considera que la productividad no es un factor exógeno, sino que la productividad obedece a las decisiones que se hacen desde los territorios y son un factor más bien endógeno y que los rendimientos son crecientes. Bueno, no quiero entrar pues en ese tema que es un poquito más técnico, pero sí quisiera recalcar que esto lo que conduce es a la conclusión de que la gestión del desarrollo ya no es un asunto de los gobiernos nacionales y orientado, digamos, a lograr un mayor equilibrio a nivel interregional, sino que es un asunto desde las localidades, desde las comunidades locales, desde las comunidades regionales, desde las regiones, digamos, pero regiones que cuentan con capacidades, con elementos para manejar de manera integral todos los asuntos que tienen que ver con el desarrollo y que, digamos, hay que hacerlo con un enfoque muy sinérgico. Bueno, pero yo creo que haciendo, digamos, tratando de mirar mejor la relación entre la infraestructura vial y el desarrollo, lo mejor es hacer uso de la geografía económica. Y la geografía económica se ocupa fundamentalmente de la localización de las actividades económicas y humanas en el territorio. Y yo creo que un foco muy importante de la geografía económica es la respuesta a la pregunta de si la actividad económica se hace de manera concentrada o dispersa en el territorio. Y eso tiene que ver con la consideración de dos factores principalmente: la densidad o las economías de escala y aglomeración y los costos de transporte. Es de esa relación entre la aglomeración y las ventajas de la aglomeración y las ventajas de las economías de escala, que se traducen en menores costos unitarios de producción, y los costos de transporte, de ese balance que resulta, digamos,
la decisión de concentrar en un solo lugar la producción o dispersarla en el territorio. Esto tiene múltiples aplicaciones, por favor pasamos. Esto tiene múltiples aplicaciones desde el punto de vista económico. Y una de las aplicaciones tiene que ver precisamente con el tema que nos ocupa, de contestar la pregunta, y es el mejoramiento de la infraestructura vial, en este caso, por ejemplo, de Medellín, con los puertos, con Puerto Berrío, hacia el sur. ¿A quién va a favorecer más? ¿A los municipios por donde va a pasar la obra o va a beneficiar más a Medellín? Yo creo que la geografía económica nos explica un poquito esto. O planteo la pregunta de otra manera. Yo di un curso de economía, de desarrollo económico colombiano, y alguna vez discutía con los alumnos o hablaba con los alumnos sobre un tema que me pareció importante, y es que hace algún tiempo en los municipios de Antioquia se producían muchas cosas. Por ejemplo, se producían bebidas, panadería, confecciones, pues que yo me acuerde cuando estaba chiquito, ¿cierto? Y muchas más cosas. Pero de un momento a otro todo comenzó a llegar de Medellín. Llegó la panadería a Medellín, llegó el Luz Cola, Postobón, pues todo se fue trayendo de Medellín y se acabó esa producción manufacturera que había en los municipios. La pregunta es, ¿qué pasó? Y yo creo que para contestar una pregunta como esa es muy útil hacer uso de la geografía económica. Lo que pasó fue sencillamente que mejoraron las comunicaciones, que aunque seguían siendo malas, mejoraron con Medellín. Entonces Medellín concentró la producción, y la concentración de la producción hizo más eficiente la producción en Medellín. ¿Por qué? Porque la aglomeración permitía generar economías de aglomeración, es decir, reducir costos para las empresas, y la utilización de tamaños de planta grandes. Era posible hacerlo porque se contaba con un mercado grande, que no era solamente el mercado de Medellín, sino el mercado de los municipios del departamento y también del resto del país, y eso permitía aprovechar las economías de escala para plantas grandes. Entonces, Medellín fue concentrando la actividad económica por esa razón, porque los costos de transporte pues, mejoraron, porque Medellín mejoró su eficiencia, entonces ya los municipios no podían competir con lo que producían, competir con la producción de Medellín. Entonces, la misma pregunta nos tenemos que hacer hoy frente a este proyecto de autopistas de la prosperidad. Si cuando yo trabajé en el Planea con Gilberto Echeverry, que fue la última vez que estuve con él acá, fue hablando sobre ese tema del plan estratégico de Antioquia, cuando trabajaba con él, los cálculos que se hacían con la carretera al mar, era una reducción muy sustancial del tiempo para llegar a Turbo, en relación pues con lo que se gastaría para ir a Cartagena y para ir a otras ciudades del país. Ahora resulta que con las autopistas de la prosperidad ya no nos vamos a demorar, ¿cuánto era? 7 horas, no me acuerdo cuánto era, ahí tengo los datos. Resulta que ahora parece ser que se va a poder ir en 4 horas o 4 horas y media. Y lo mismo va a pasar con Puerto Berrío, que para ir a Puerto Berrío ya, digamos, nos vamos a demorar 2 horas, ¿cierto? O no sé si estoy equivocado, pero más o menos 2 horas. Y 2 horas y media, ¿cierto? Bueno, de todas maneras es una reducción muy sustancial. Entonces, estas autopistas de montaña, pues que como se llamaban inicialmente, ¿a quién van a beneficiar más de entrada? ¿A Medellín? ¿O van a beneficiar a los municipios por donde va a pasar? De entrada, ¿qué diríamos nosotros? Que va a beneficiar más a Medellín. Y ahorita vamos a ver un primer ejercicio que nos da en ese sentido. Bueno, el informe
el informe de desarrollo mundial del Banco Mundial del 2009 fue dedicado exclusivamente al tema del desarrollo y la geografía económica. Si ustedes están interesados en ese tema, por internet se puede bajar muy fácilmente y eso ayuda mucho a entender este asunto de la relación entre el desarrollo y la infraestructura vial. Según el Banco Mundial, cuando abordamos el tema de la geografía económica en relación con el desarrollo, tenemos que distinguir 3 Ds: densidad, distancia y división. Estamos hablando de lo mismo, porque la densidad tiene que ver con la aglomeración, y la aglomeración pues obviamente conduce o favorece la urbanización, y todos los estudios muestran que hay una relación bastante estrecha entre el grado de urbanización, o sea el tamaño de las ciudades medida por el número de habitantes, la productividad y mejores salarios y mejor calidad de vida. O sea que si queremos mejorar calidad de vida, tenemos que de alguna manera concentrar la población, porque eso permite prestar servicios con economías de escala más baratos, porque permite generar empleos mejores, más productivos, salarios más y calidad de vida mucho mejor. La distancia. Cuando la distancia es muy grande, o los costos de superar la distancia son muy altos, pues obviamente que esto puede contrarrestar las ventajas de las economías de aglomeración y da lugar a producción dispersa en el territorio. Pero la producción dispersa en el territorio no permite mejorar la productividad. Entonces puede suceder que tengamos territorios pobres, con gente pobre, territorios con densidades poblacionales muy pequeñas, con asentamientos muy pequeños, en territorios pobres, gente pobre. Y entonces, ¿cuál es la solución? Porque ese puede ser un caso muy aplicado al territorio antioqueño. En Antioquia tenemos 125 municipios y al menos lo que yo conozco del territorio me permite concluir que aproximadamente la mitad son asentamientos muy pequeños, pobres, donde vive gente pobre y muy mal comunicados. Entonces prestarle servicios públicos, servicios sociales, es muy costoso. Y generar dinámicas económicas productivas y sostenibles es muy difícil, porque tampoco se puede utilizar las economías de aglomeración y economías de escala. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo alguna vez me puse a hablar de esto y me metí en un problema, porque a muchos no les gusta que se diga que la solución es la migración, pero a muchos de nosotros nos ha favorecido la migración. Yo, por ejemplo, soy de Cañas-Gordas y estoy casi seguro de que si yo no me vengo para Medellín y estudio en la Universidad de Antioquia, yo estaría en una situación peor. Y a nivel mundial, la migración es constante entre países, entre regiones, dentro de las mismas ciudades, siempre tratando de buscar mejores oportunidades, mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que en el caso de Antioquia, por ejemplo, es muy difícil mejorarle calidad de vida a una parte de la población que vive en pequeños asentamientos y mal comunicados. Que lo que necesita Antioquia es un sistema de asentamientos más fuerte, de ciudades intermedias, alrededor de la capital, conformando un sistema de asentamientos más fuerte y más integrado, y no tener 125 municipios, sino de pronto hasta la mitad, o yo no sé cuántos, pues, pero es más o menos la lógica con la cual estoy manejando eso, y utilizando la geografía económica, la conclusión que puedo sacar es esa. Bueno, ¿y la división qué quiere decir? La división quiere decir, para
para el caso nuestro, para el caso de Antioquia, para el caso de Colombia, quiere decir que desde la colonia, desde el siglo XIX, no hemos podido superar el aislamiento y la falta de buenas comunicaciones interregionales. Esto era muy notorio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando comenzó todo el proceso exportador del país, primario exportador. Y tenía que ver realmente con que la comunicación era por caminos de herradura o por caminos muy difíciles de transitar, y porque aquí tenemos regiones que pueden ser autosuficientes porque cuentan con todos los pisos térmicos. Entonces podían producir fácilmente todo lo que necesitaban y no había necesidad del comercio interregional. Entonces eso no favoreció la especialización, y hoy tenemos que, de alguna manera, podemos ver que en el país no hay mucha especialización regional. Por ejemplo, podemos decir, Medellín se destaca se destacó durante el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, por ser la cuna de la industria, sobre todo de la industria textil, y en alimentos, y en la producción en la industria de alimentos. O que Bogotá pues se especializara más en el tema de, ahí sí se me olvida a mí, autopartes o, bueno, otras cosas, de medicamentos. Pero cuando uno va a ver realmente todas las ciudades, Bucaramanga, Barranquilla, Bogotá, todas tienen una estructura muy diversificada, producen prácticamente todo. Entonces eso no permite el comercio interregional y no permite aprovechar la especialización y las ventajas comparativas que ello resultan. Esto es como a grosso modo lo que puedo decir sobre los elementos principales desde el punto de vista teórico-conceptual que se utilizan sobre todo desde la geografía económica para abordar ese examen de cuáles son las implicaciones que para el desarrollo de Antioquia tiene la construcción de las autopistas de prosperidad. Con eso no estoy contestando el tema, pero digamos es como un inicio para ahondar en el mismo. Por favor, pasamos. Yo quería hacer como un pequeño recorderis de dónde vienen las autopistas de prosperidad. Porque es que hay mucha gente que cree que el mundo empezó antier. Y resulta que todo esto es una construcción a través del tiempo, mucha gente pensando, mucha gente haciendo. Y digamos, lo más sano es no partir de cero, sino entender el proceso de desarrollo como un proceso en el que cada gobierno, en cada época, los ingenieros, los arquitectos, los médicos van poniendo su granito de arena, unas veces equivocándose, otras veces no, pero la más de las veces avanzando en términos del desarrollo. Entonces, hay dos trabajos que yo creo que son pioneros en esta propuesta de las autopistas de prosperidad. Uno es un trabajo que se hizo entre la Gobernación de Antioquia y ProAntioquia, después de que Gilberto Echeverri había liderado un proyecto que se llamó a finales de los 80, Antioquia Siglo XXI, que fue un trabajo que hicimos con Francisco Restrepo, que también ha venido mucho por acá, creo, y fue un enfoque de planeación por ejes, una propuesta de desarrollo por ejes para Antioquia. ¿Por ejes por qué? Porque es que por la historia, por la geografía, por la forma como se pobló el país, pues se hizo aprovechando unos corredores que configuraron, que dieron lugar, digamos, a la configuración vial, al sistema de asentamientos en el territorio y a la localización de gran parte de las actividades económicas. Fueron los ejes, pues, por el río Magdalena, en su proyección a Bogotá, el que tiene que ver con el río Cauca y su proyección hacia el sur. Y ya en Antioquia, eso dio lugar a la configuración de unos ejes dentro de Antioquia, el eje que comunica con la costa atlántica, con el sur del país,
y muy poco en la comunicación transversal de Medellín con Puerto de Río y con el Pacífico. Pero eso es parte pues, de las propuestas que se van a hacer. Y esta propuesta por ejes, digamos, cobró sentido en un momento en que el país estaba pensando en abrirse al mundo. Entonces se necesitaba de unos ejes que comunicaran mejor internamente a Antioquia con el país, a Antioquia dentro de sí misma, y que comunicaran mejor con el exterior. Y eso dio lugar pues a ese proyecto de planeación por ejes. Pero ese proyecto de planeación por ejes se materializó, en una propuesta muy interesante que se hizo en 1993. Siendo gobernador Juan Gómez Martínez, en el contexto de las propuestas del Plan Vial de la Apertura del presidente Gaviria, se hizo esta propuesta, pasamos otro poquito. Se hizo esta propuesta para mejorar la integración y optimizar el Plan Vial de la Apertura. A ver, ¿cuál es el cuento ahí con eso? Antioquia siempre se había pensado de manera muy pesimista frente a la apertura, porque los antioqueños siempre habíamos pensado que teníamos un problema y es la distancia y los problemas de transporte para llegar a la costa, que ha hecho muy costoso el transporte de Medellín a la costa. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en la justificación de la zona franca de Río Negro, ustedes saben que la zona franca de Río Negro se creó porque gracias a la ley que creó a la ley que creó la zona franca de Urabá, que nunca funcionó. En un artículo se decía que se podría crear también la zona franca de Río Negro si previo los estudios que verdaderamente la justificaran. Y haciendo ese estudio de justificación se hizo una encuesta a empresarios exportadores y ellos consideraban que tenían que pagar una especie de sobrecosto con los fletes muy altos, más o menos del 20%, y que con un 20% que consideraban era una especie de sobrecosto por tener fletes tan altos, pues era muy difícil entrar a competir en los mercados internacionales. Pues recientemente que se hizo otro trabajo como en esa misma dirección, encontré con sorpresa que estaban hablando también del 20%. O sea que es un 20% que hay que remover de alguna manera para poder mejorar la competitividad de las exportaciones de Antioquia. Ese problema no lo tendrá el banano, no lo tendrá el plátano que sale por Urabá, pero sí lo tiene la producción de Medellín que piense salir por los puertos. Sobre todo porque es que tenemos mucha mercancía para exportar de alto peso con respecto al valor. La otra la podemos exportar por avión, cuando son mercancías que tienen una relación valor-peso muy alta, como hay muchas que están haciéndolo por avión de manera rentable. Pero en ese contexto de la apertura, mirando ya la localización de Antioquia, ya a nivel mundial, o en el mapamundi, pues como decimos, nos dimos cuenta todos los antioqueños que lo que teníamos era una localización estratégica, que estábamos en un punto de fácil comunicación interoceánica, de comunicación de Centroamérica con Suramérica, de comunicación con Venezuela por la parte norte y por los llanos orientales. Es decir, que la localización era muy buena, pero que había que aprovecharla, empezando por un sistema vial que en el contexto del sistema vial de la apertura integrara mejor a Antioquia, la proyectara mejor a los puertos y al resto del país. Entonces, para eso habría que, con base en los ejes viales y en los ejes de desarrollo, fortalecer unas vías que iban a cumplir con ese cometido.
Estos son entonces los objetivos que se pretendían. Podemos pasar, yo creo que ya los dijimos, pasamos. Y que yo lo que quiero con esto es mostrar que esta propuesta que se hizo en 1993 contiene todos los elementos de lo que hoy es la propuesta de las autopistas de montaña o las autopistas de prosperidad, que son tramos de estas mismas propuestas viales. Antioquia siempre ha pensado mucho en Urabá, y yo creo que cualquiera que se respete tiene un tratadito sobre Urabá, ¿cierto? Ha escrito algo sobre Urabá o tiene alguna propuesta para Urabá, pero bien difícil que ha sido concretar las cosas en Urabá. Pero de todas maneras, Antioquia siempre ha querido salir por Urabá y mostrarle al país que esa es una buena opción para la comunicación con el resto del mundo. De hecho, en este trabajo que hicimos en su momento, haciendo los cálculos, daba que para Bogotá, para otra parte del país como Pereira, como Armenia y otras ciudades del país, era más ventajoso salir por Urabá que salir por Cartagena en términos de distancia, en términos de tiempo y en términos de costo, teniendo en cuenta pues toda la topografía y todas las cosas. Entonces, esta es la primera familia, llamémoslo así, de proyectos de comunicación del occidente con el Atlántico, que aquí hay una cosa muy interesante, y es que se planteó la alternativa, la variante Pintada, Bolombolo, Santa Fe de Antioquia, en su proyección a Puerto Valdivia, para evitar, digamos, el paso por Medellín, dado que el corredor del río pues cada vez es más complicado y de todas maneras hay que desatrancarlo. Para eso existen pues otro tipo de proyectos, pero esta era una alternativa que de alguna manera también se discutió mucho, porque implicaba dejar de pasar por Santa Rosa, por Yarumal. Entonces se pensaba que eso iba a tener consecuencias sobre la actividad económica de esos municipios. Es cosa discutible, ¿no? Pero yo creo que puede favorecer incluso el tránsito de productos de esa zona con Medellín, que hoy tienen problemas de congestión, porque pasan vehículos de mucho tonelaje, y es una carretera muy complicada desde el punto de vista de la curvatura y las pendientes. Bueno, y la comunicación pues con Turbo, Montería, bueno, y yo creo que ese es uno de las familias de proyectos importantes en estas propuestas hoy de la apertura, perdón, de las autopistas de prosperidad. Vamos a otra, la comunicación del noroccidente con el Atlántico. Aquí tenemos ese anillo vial y la proyección por la troncal del Caribe. A ver, ¿por qué le veo yo importancia a esto? Primero que todo, por la comunicación de gran parte, de mucha parte de Urabá, de los municipios de Urabá, y yo siempre he creído que Urabá tiene un gran potencial, es agroindustrial, y es una zona con mucho potencial agroindustrial. Es de las poquitas zonas del país con fértiles, con buenas posibilidades para la producción agroindustrial de exportación, porque quedan cerca al mar y no necesitan tampoco de una infraestructura gigantesca. Yo creo que los bananeros han mostrado formas muy autóctonas, baratas, ambientalmente sostenibles, como lo queramos, para llevar este tipo de mercancías al exterior. Y la troncal del Caribe me parece a mí que es una de las comunicaciones con Venezuela, pero también es uno de los ramales de lo que pudiéramos llamar este proyecto de comunicación de las Américas. ¿Cómo es que llama? Sí, sí. Bueno, pasamos por favor. Mirando, digamos, las posibilidades que hoy tiene el país y tiene Antioquia en particular, yo creo que esta propuesta
de mejorar la comunicación con Puerto de Río es la que de pronto a más corto plazo va a tener más impacto en el desarrollo de Antioquia. Por lo siguiente, porque vamos a estar realmente a muy poco tiempo de Puerto de Río, porque Puerto de Río es el corazón del país, está en el corazón del país, porque Puerto de Río es un nodo de transporte nacional, porque en Puerto de Río pues, podemos contar con el sistema de transporte multimodal, obviamente que hay que recuperar el río Magdalena, ojalá volvamos a pensar en los ferrocarriles, que fueron el proyecto bandera de 1875 en adelante, que le dio gran impulso y desarrollo al país. Yo creo que estamos en mora de, siempre que nos reunimos a hablar de estos temas, decimos que estamos en mora de volver a trabajar en los ferrocarriles, pero del lamento como que no pasa. Yo no he podido entender qué pasa ahí con este tema de los ferrocarriles, dónde están los intereses que no dejan el desarrollo de los ferrocarriles, o sí sé pues, pero no quiero decirlo. Sí. Pero me parece a mí que una ventaja muy grande de este corredor es que nos va a comunicar con Barranquilla. Y Barranquilla se está constituyendo en el puerto de los TLCs, el puerto más importante de proyección internacional de Colombia. Entonces yo creo que eso tiene una ventaja muy importante para la salida al exterior de los productos de Antioquia. Y considero otra cosa, y es que Medellín está creciendo, ha crecido bastante, el precio de la tierra ha crecido mucho, sobre todo en el sur, del Valle de la Aburrá, y eso unido a la congestión, unido al problema ambiental, está haciendo que muchas de las empresas ya no sean sostenibles en el sur del Valle de la Aburrá y estén migrando hacia el norte y hacia el corredor, a ese corredor de Guarne-Marinilla, de Guarne, Río Negro, pues ya hacia esa zona fundamentalmente. Pero creo que la industria pesada cada vez se va a tener que localizar más cerca al mar. Lo ha hecho muy lentamente, pero cada vez se tiene que localizar más cerca al mar y yo creo que la mejor ubicación va a ser en Puerto de Río. La mejor ubicación va a ser en Puerto de Río. O sea que Puerto de Río hay que considerarlo como una plataforma de la región antioqueña. Es decir, ya tenemos que hablar de ciudad-región, en donde el territorio, digamos, tiene que generar las condiciones para el mejor asentamiento de las actividades productivas, y yo creo que la industria pesada o industria exportadora hace mejor en localizarse en Puerto de Río que en el mismo Valle de la Aburrá, donde la tierra se está volviendo demasiado costosa. Hay un problema en la planificación urbana, y es que no hay control sobre ese tema, y eso está generando ya problemas, digamos, en los precios de la vivienda y en la reconfiguración de los asentamientos humanos también en Medellín. Ese problema yo creo que tiene este tipo de implicaciones, pero yo veo que Puerto de Río tiene muchas condiciones para trabajarle en serio a su crecimiento, para motivar mucha migración también, y para no solamente de población, sino de actividades económicas que requieren de una mejor localización para seguir siendo competitivas. En lo que sí hubo mucha equivocación, creo yo, fue en plantear una salida al Pacífico por Tribugá. Yo creo que esa salida por Tribugá pues tenía muchos problemas. Lo primero es que desde el punto de vista ambiental pues hay formas de manejo, obviamente, pero es una discusión bastante complicada y es un tema bastante árido este. El otro es que con el túnel el túnel que va a Buenaventura. Este túnel, pero el más importante que se construyó.
Mejor dicho, a punta de túneles, y eso es un mensaje para Antioquia, es un mensaje para Antioquia, pues mejoró bastante la comunicación con Buenaventura. Entonces, la mejora en las comunicaciones con Buenaventura, yo creo que le quitaron también bastante peso a este proyecto de salida al Pacífico por Tribugá. Lo cierto del caso es que nos quedamos en las autopistas de prosperidad solamente trabajando en el proyecto Puerto Berrío, Medellín-Puerto Berrío, y en la proyección de Puerto Berrío también hacia Caucasia. Tanto ahí hay dos trayectos, uno que es Zaragoza, Force, Zaragoza, Caucasia, y el otro, bueno, el otro no me acuerdo, tenía que mirar el mapa. Bueno, otra ventaja de este corredor es la proyección a Bogotá. Y realmente Bogotá es el mercado más grande del país, y yo creo que una ventaja muy grande para una ciudad, para una región, es estar bien comunicada con un centro de gran importancia. Entonces esta comunicación con Bogotá es muy importante. Yo quiero hacer aquí, no sé cuánto tiempo, ustedes me dirán cuando ya estén cansados que pare, porque yo quiero hacer acá un paréntesis, y es que alguna vez me tocó hacer una reflexión sobre el futuro de Antioquia, y lo hice pensando en que Antioquia se podía desintegrar, de que Antioquia podría terminar en 3 pedazos, que era, viéndolo mejor, la región central de Antioquia, donde está pues todo el desarrollo del siglo XX, el café y la industria, y su proyección a la zona cafetera nacional, al Viejo Caldas, y la zona, digamos, de ladera marginal. Pues, bueno, pero que está el trópico antioqueño, y el trópico antioqueño podemos distinguir el Magdalena Medio y Urabá junto con el Bajo Cauca. Lo cierto del caso es que uno a veces ve que Puerto Berrío gira más que alrededor de Medellín, gira más alrededor de otras ciudades, de Bucaramanga, de Barranca Bermeja, y más anclada, digamos, en una realidad que es el Magdalena Medio Nacional. Y lo mismo puede decir uno de Turbo, y de ese corredor pues que se está configurando ahí urbano, de apartado Turbo, que a veces lo ve uno girando más alrededor de Córdoba y un poco del Chocó. Tienen nexos muy importantes allí. Entonces, si no se piensa bien la relación de Medellín con esos centros urbanos, estos terminarán desarrollando sus relaciones, sus conexiones mejor, o con el centro del país en un caso, o con la región compuesta básicamente por Córdoba, Chocó y esa cabecita de Antioquia. No sé si ustedes se acuerdan del plan de desarrollo, de las primeras versiones del plan de desarrollo de Santos. En la parte regional hicieron una regionalización que sacaron a Urabá. Eso molestó mucho a los antioqueños. Eso, digamos, llama la atención sobre ese punto. Yo no es que quiera que eso pase. Yo lo que quiero es que se piense en cómo desarrollar mejor la integración de Puerto Berrío con Medellín y la integración de Turbo con Medellín, de tal manera que podamos contar con una región, con una verdadera región, que sea Antioquia, en la cual sí haya una verdadera articulación y dentro de la misma. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es entonces el efecto que van a tener estas llamadas autopistas de prosperidad
sobre el sistema de asentamientos, sobre la configuración de los asentamientos en Antioquia. Esa es otra pregunta bien importante cuando estamos hablando del modelo de desarrollo para Antioquia. Bueno, esto ya es simplemente recalcar. Esto era lo que se pensaba en el Planea, en la anterior, para terminar esta partecita de las antecedentes. Esto era, digamos, el modelo de ocupación territorial que proponía el Planea en su momento, que era muy funcional, ¿no? Pues muy, el Valle de la Burrá, la región central de Antioquia, la zona de vertiente con un potencial forestal, la zona del Chocó, el Darién, con un potencial en la biodiversidad, y la zona verde, pues sobre todo del Magdalena Medio y parte del Bajo Cauca, con una proyección agroindustrial, ¿cierto? De todas maneras, aquí no ve uno muy claro el enfoque por ejes, que es el que realmente se impone, y yo creo que las propuestas van con las autopistas de prosperidad van a enfocar el desarrollo más que por esa configuración de acuerdo con el potencial que se cree tiene cada uno de los territorios definidos de esta manera. Es más cómo articular sistemas urbanos, actividades económicas, asentamientos poblacionales alrededor de los ejes de desarrollo que desde el punto de vista vial marcan las autopistas de la prosperidad. No en vano, esta propuesta terminó con la idea de la mejor esquina de América. En eso tiene mucho que ver, digamos, el ingenio o la proyección que en su momento tenía Guillermo Gaviria, que cuando se sacó esta propuesta, él era director de Invías, y le gustó mucho la propuesta, y dijo, esta es una propuesta no solamente para Antioquia, sino para el noroccidente básicamente del país. Pero no solamente debe ser una propuesta vial, debe ser una propuesta de desarrollo para toda esa región. Y para eso propuso la creación de la corporación La Mejor Esquina de América, que no funcionó. Habría que ver por qué no funcionó la corporación La Mejor Esquina de América. Sí, lo cierto del caso es que cuando ya comenzamos a hablar de competitividad en el gobierno de Samper y se creó el Consejo Regional de Competitividad, abocó todos los temas que se trabajan en el Foro Económico, en el IMD y el Foro Económico Mundial. Entonces, con tantas cosas para trabajar, 9 factores, los factores con más elementos, dijeron, esto es una locura, necesitamos ponerle orden a esto, y el orden era empezar por armar una visión de Antioquia. Entonces se le pidió permiso a La Mejor Esquina para que la visión de Antioquia fuera Antioquia, la mejor esquina de América, justa, pacífica, educada y en armonía pues, con la naturaleza, toda esa cosa, ¿cierto? Toda esa cosa. Lo cierto del caso es que lo que yo quería decir con esto es que el concepto de la mejor esquina se deriva de una propuesta vial. De una propuesta vial y una propuesta exactamente por ejes. Y que la mejor esquina es la mejor esquina de América, es la mejor esquina de Colombia, pero que no hemos logrado avanzar mucho. A mí me llamó mucho la atención ver un mapa de Colombia sin Antioquia, que sacó en una revista Semana. Yo me pregunto, ¿por qué dibujaron a Antioquia sin la mejor esquina? Pues que no hemos podido hacer de la mejor esquina, sino, como dicen algunos, el peor rincón de América, que es lo que está faltando, porque no se han hecho las obras de infraestructura. Hay falta de decisión, falta liderazgo, y yo creo que ese es un tema pues que también hay que reclamarlo a la hora de pensar cómo alrededor de unas vías pensamos el desarrollo de la región. ¿Sí? Sí, a mí me tocó trabajar con Alfázar en los últimos estertores de la mejor esquina. Y yo creo que en la oficina de ustedes quedaron los últimos documenticos. Bueno. A la carretera Turbo, hacia la de doble calzada, además, porque Turbo queda 3 horas
Yo le escuché alguna vez al doctor Podea Ramos que el puerto de Urabá quedaba mejor en Coveñas. Pues, no sé. Con eso estoy reafirmando que eso es una región. No, bueno, pero quiero terminar ya, por favor. Pasamos. Entonces, perdón, no, devolvámonos acá. Entonces, el ejercicio que se está haciendo con todos estos elementos de la geografía económica, que incluyen otros elementos pues, más técnicos que no es del caso pues, entrar a considerar ahora, tiene como varios campos, el social, el institucional, el ambiental, bueno, todos los campos que usted quiera. Y uno de ellos es el económico. Y yo me estoy refiriendo a la metodología, al objetivo y a la fundamentación teórica del análisis de las implicaciones de este proyecto para Antioquia desde el punto de vista de su economía. Entonces, ese análisis se hace en dos niveles. El corto plazo, el corto plazo es todo el tiempo que dura la construcción de la obra, y el largo plazo, que es ya en la fase que tiene que ver con la operación de los proyectos. El corto plazo arranca incluso antes de que empiece la obra, porque comienza la especulación con la tierra. O al menos ese es el ejemplo que tenemos de lo que pasó con el túnel, por ejemplo, a Occidente, y lo que ha pasado con muchos otros proyectos. Es que se filtra la información, y todos los proyectos tienen eso. Entonces, antes de empezar la obra comienza el tema del precio de la tierra, y el precio de la tierra pues tiene implicaciones de que hay gente que tiene que vender la tierra, de que hay gente que los usos de la tierra ya cambian porque con una tierra más cara no es rentable producir de pronto cierto tipo de productos. Yo lo vi muy claro hace poquito que trabajé con un equipo en la actualización de los POTs y de esquemas de ordenamiento territorial de municipios del norte. Como la presión del área metropolitana hacia esa zona, que por lo regular no se considera, ha hecho que el precio de la tierra suba, de que se esté pensando en usos para segunda vivienda, recreativos, cosas de ese tipo. Y la ganadería la ganadería de leche que ha tenido bastantes problemas de rentabilidad, se le suma pues una renta de la tierra pues más alta, y eso puede acabar con la ganadería en esa zona. Lo cual hace pensar que de pronto la alternativa sea la ganadería doble propósito en tierras más templadas, menos caras. Bueno, en fin, lo mismo pasa aquí, o va a pasar aquí, eso también ya lo sabemos. Va a haber desplazamiento, va a haber cambios en el uso de la tierra. A muchos les va a interesar no producir la actividad agropecuaria, sino, por ejemplo, construir para segunda vivienda. A otros les parece más rentable y mejor desarrollar proyectos turísticos. Entre otras cosas, eso hay que mirarlo con mucho cuidado, porque el turismo, estábamos muy contentos proponiendo el turismo para toda parte, pero ya nos hemos dado cuenta que el turismo trae problemas muy graves, no siempre son los beneficios que esperamos, genera ciertos efectos parecidos a la enfermedad holandesa. En fin, ese es el tema de corto plazo. Hablando con la gente de catastro, pues eso va a tener implicaciones también sobre los avalúos catastrales, pero eso no es tan inmediato porque los avalúos catastrales se hacen cada 5 años, y ya, digamos, se han hecho gran parte de las actualizaciones catastrales. Bueno, se calcula el efecto sobre el impuesto de industria y comercio, sobre el mercado de tierras, cambios en el uso de suelo, movilidad poblacional, ya me refería a eso, y se evalúa el efecto de la mayor inversión, de inversión en obras civiles sobre la economía. Por primera vez estamos utilizando un modelo de insumo producto que no existía antes para Antioquia,
Entonces, estamos calculando el mayor valor agregado que genera la mayor inversión en estas obras. Y lo estamos haciendo por municipio. Estamos haciendo unos cálculos indirectos del PIB por municipios y con base en el censo del 2005 estamos, y con base también en unos cálculos de participación municipal en el valor agregado departamental que recientemente hizo el SENA, estamos distribuyendo ese mayor valor agregado entre los municipios del departamento. Y con base en ese mayor valor agregado por municipios, estamos calculando el empleo que se generará, el empleo directo e indirecto que se generará en todo el departamento con esta inversión. Bueno, y otras más preguntas y temas, pero yo creo que estos son los importantes a corto plazo. A largo plazo, lo que interesa es la reconfiguración lo que ya dijimos acá, pensar en cómo va a ser la reconfiguración del sistema de asentamientos, cómo va a cambiar la estructura productiva, va a mejorar la capacidad productiva, es decir, contar con estas carreteras va a hacer que Antioquia crezca sin problemas de inflación a tasas mayores, o sea, en el largo plazo. En vez de crecer al 5,5%, va a crecer al 6-7%. Esa es una pregunta que tenemos que contestar aquí también. No tenemos más. Los ejercicios nos muestran cosas como estas, para poner un ejemplo de cómo estamos trabajando. Este es, por ejemplo, pues el caso de la minería es un caso muy especial, porque nosotros tenemos mucha parte de la producción en forma de enclave. Es decir, no tiene nada que ver con la economía del resto de Antioquia. La minería no tiene nada que ver con estas autopistas de prosperidad, porque el oro sale por helicópteros, por avión, y no utiliza las carreteras. Fuera de eso es un producto con mucho valor. Sí, y fuera de eso económicamente, pues no es, digamos, es un producto con mucho valor en relación con el peso. O sea que soporta perfectamente el transporte es muy pequeño en relación con el valor del producto. O sea que no me fijo mucho en eso, pero fíjense en la concentración del producto minero en la zona del Bajo Cauca y un poquito del Magdalena Medio. Pues este es un cuento, pues, por desarrollar muy complicado, el tema de la minería. Que yo tal vez hablaba con alguien ahora, que me gustaría mucho que desarrolláramos la capacidad de hacer los cálculos de valor agregado versus destrucción de riqueza en la minería, porque estaría casi seguro de que la decisión desde el punto de vista social sería acabar con eso, balance negativo. Lo que tenemos allí es el balance en un escenario en el cual, digamos, no se hiciera nada, sino que se repartiera el producto de acuerdo con la importancia de cada municipio. Eso nos daría, digamos, que la autopista de prosperidad irrigarían todo el beneficio básicamente en el Valle de la Urrá y un poquito en la zona del Oriente, y muy poco para el resto del departamento, que tiene colores, digamos, más claros. Quiere decir que participa menos de los beneficios adicionales que trae en términos de crecimiento económico las autopistas de prosperidad. Pero podemos hacer otro escenario 2, considerando la distancia. Es decir, teniendo en cuenta el inverso de la distancia, pues para tener en cuenta el costo de transporte. Y si tenemos en cuenta el costo de transporte, nos da que sale favorecido pues el Valle de la Urrá, pero Puerto Berrío se ve muy beneficiado cuando tenemos en cuenta los costos de transporte y las ventajas del transporte. Y un tercer escenario es si adicional al escenario 2 tenemos en cuenta
un mayor beneficio en digamos, de acuerdo con el número de kilómetros que atraviesen a un municipio. Bueno, muchas gracias.